Bien, chicos, vamos a empezar entonces con la sesión del día de hoy. ¿Ya? Hoy día vamos a ver emociones, qué son, cómo se manifiestan, pero vamos a centrarnos en la ira. ¿Ya? Las recomendaciones de siempre, chicos, por favor, tomar en cuenta, estamos ya en la meseta. Cuídense mucho. ¿Ya? Los síntomas del COVID son goteo nasal, tos, dolor de garganta. Son los síntomas comunes que se pueden confundir con un resfriado simple, pero tomar en cuenta y previsión cuando te viene la fiebre alta, cuando presentas problemas de respiración y tienes mucha flema, lo que luego va a desencadenar en una insuficiencia respiratoria. Recordemos que los síntomas del COVID, una vez contagiados, aparecen entre 1 a 12 días. ¿De acuerdo? Tomar en cuenta eso, por favor, y tener las precauciones del caso. Si puedes evitar salir, evítalo, hijo. Vamos a empezar entonces. Hoy día vamos a desarrollar la competencia Construye su identidad, trabajando el desempeño, expresa sus emociones, sentimientos y comportamientos y analiza sus causas y consecuencias. La ira. Una de las emociones más intensas que se siente y viven en situaciones de violencia es la ira. Para evitar consecuencias emocionales, sociales o físicas que nos afecten a nosotros y a los demás, debemos saber controlarla. Pero para ello debemos conocer las causas que generan esta emoción y darnos cuenta de cómo se manifiesta en las personas. Asimismo, vamos a tratar de aprender e identificar algunas alternativas para expresarnos sin violencia o sin no rechazarlas. También vamos a poder reconocer el respeto como un valor y un derecho de las personas. ¿Qué son las emociones y cómo se manifiestan? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que nuestro organismo expresa o manifiesta a través de la percepción de situaciones, lugares, objetos o personas a las que prestamos atención o damos cierta importancia. ¿Cómo aparecen? Aparecen de manera abrupta y tienen manifestaciones físicas, tales como el rubor, las palpitaciones, el temblor, la palidez. Esto según algunos estudiosos. Y acá refiere las fechas en las que han sido dadas. ¿Ya? Duran poco tiempo. Se acompañan de agitación física a través del sistema nervioso central. Mueven, dan o quitan el ánimo. Ellas cumplen una función adaptativa y es bueno que reconozcamos cómo se expresan nuestras emociones porque influyen en la forma en que nos relacionamos con las demás personas. A ver, la incapacidad de verbalizar o expresar a veces lo que uno siente va a generar actitudes violentas. ¿Cuántas veces nosotros, por cualquier circunstancia, nos hemos visto refrenados de repente a contestar algo que consideramos puede haber sido intimidante para nosotros o de repente ofensivo? Y esa represión que hemos tenido lo que ha desencadenado en nosotros, sí, de repente controlarnos en cuanto a responder, pero en nosotros nos genera una sensación de fastidio, de impotencia, que nosotros decimos, hoy me da unas ganas de pegarle, pero me controlo. Ese es el producto de la ira, ¿no? Por ello es fundamental saber identificar con precisión nuestras emociones y también la de los demás, estudiar sus causas personales, sociales, familiares, aprender a evaluarlas reflexivamente y trabajar con ellas. ¿Para qué trabajar con ellas? Para tomar conciencia de sus consecuencias y desarrollar nuestra capacidad de autocontrol. Ahora voy a pedirles que escuchemos esta historia y luego vamos a comentarla.
Aprendo en casa. Modelo de guión para fichas de trabajo. Descripción de imágenes, cuentos y canciones. La ira. ¿Cómo es y cómo reconocerla? Cuarto de secundaria. Comunicación. Cuarto de secundaria. Semana 6. La ira. ¿Cómo es y cómo reconocerla? Día 1. Música inquietante. Conductora. ¿Han notado que hay personas que tienen conductas violentas? Esas conductas se activan debido al malestar producido por emociones que no hemos podido regular. Voy a contarles lo que le pasa a Susana. Nos servirá para indagar cómo generar las condiciones para expresar adecuadamente las emociones y evitar que se repitan las situaciones violentas. Teresa. Oye, Susana, ¿qué pasó? ¿No fuiste a la fiesta? Te estuve esperando. No pude. Después te explico. Eres una falla. ¿A ti qué te importa? Ha sido la fiesta de tu mejor amiga y no pudiste ir. No pude y... Por lo menos discúlpate con ella. Oye, Susana, ¿qué te pasa? Antes de seguir, déjame decirte que podemos identificar las emociones gracias a una habilidad llamada percepción emocional. De todas las emociones, una de las más intensas que podemos sentir es la ira, un estado emocional que varía en intensidad, pues va de la irritación leve a la furia intensa. La ira a veces nos permite enfrentar las amenazas y defendernos, pero también impide que razonemos de manera eficaz. ¿Cómo reaccionamos ante algo que percibimos como una amenaza? Activamos los mecanismos de autodefensa y nuestra acción es producto de la impulsividad. Y si no controlamos la ira, podemos llegar a comportamientos agresivos que pueden desatar más violencia. Por ejemplo, que Teresa quiera una revancha, y luego Susana, y así. Veamos cómo la tutora usó la percepción emocional para darle solución al caso. Ni siquiera preguntan por qué no fui. ¿Y por qué no fuiste? Mi papá no me dejó. ¿Y por eso estabas molesta? No es por eso. En mi casa nunca me preguntan qué quiero yo. Yo tengo que cuidar a mi hermano menor, pero mi hermano mayor hace lo que quiere sin pedir permiso. A él nunca le dan responsabilidades. Y si le dan, dice que no puede y lo dejan. En cambio a mí... Son injustos contigo, ¿no? Al darse cuenta de la injusticia, la misma tutora empezó a molestarse. Pero ella debía proceder con objetividad y prudencia. Mira, Susana, no puedo justificar tu reacción violenta y debo orientarte para que veas la forma de disculparte con Paola. ¿Yo? ¿Por qué? Porque ella no sabía lo que estaba pasando. Te voy a decir lo que haremos. Voy a citar a tu familia. ¿Qué? ¿Para qué? No te preocupes, no es para acusarte. Es para que sepan que deben ser más justos contigo. No van a entender. Es mi deber hacer que entiendan. El problema no es solamente tuyo, sino de un grupo. Y aunque te suene extraño, ese grupo es parte de la sociedad. Si no actuamos todos, es más difícil que se resuelva. Tú, por lo pronto, discúlpate con Paola. Ustedes son amigas de años. ¿Está bien? Como vimos en el caso de la tutora, no siempre la ira desemboca en violencia. En su caso, la ira fue la respuesta adecuada para actuar asertivamente al percibir que nos dan a nosotros o a otras personas un trato injusto o que vulnera la dignidad humana. En este caso, a Susana.
La ira, como otras emociones, está acompañada de cambios fisiológicos y biológicos. En la persona que siente ira, el ritmo cardíaco y la presión arterial aumentan, al igual que los niveles de las hormonas cortisol, adrenalina y noradrenalina en la sangre. La ira nos puede conducir a la irritabilidad, a la agresividad, ya que el organismo se prepara para la defensa de una amenaza o de un posible daño. Resumen. Bueno, creo que ya sabemos qué es la ira. ¿Qué pasa cuando no se controla, como en el caso de Susana? Y cómo identificarla para canalizarla y darle un uso positivo, como en el caso de la tutora. ¿Y ustedes saben cómo controlar su ira? Hasta la próxima, chicos. Bien, entonces hemos estado viendo y escuchando bajo qué circunstancias se puede dar la ira, ¿no? Y qué sucede cuando esta no es controlada. Cuando esta no es controlada, cuando está mal llevada, la ira puede jugarnos en contra. Y al jugarnos en contra, nosotros no vamos a saber qué hacer para poder canalizar lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, ¿no? Viendo el caso, analizando el caso que se nos presentó. El deseo de ir a la fiesta de cumpleaños de una persona, tu amiga, muy especial, y una situación inesperada que no se le permite generar, que nos permite generar emociones muy intensas cuando no son resarcidas, esto produce una experiencia subjetiva que tiene siempre una primera expresión no verbal, gestos o muecas en el rostro, movimientos en los brazos, posturas en el cuerpo que van a denotar la irrupción de una emoción, como le sucedió a Susana, según la historia, ¿no? Cuando no la dejaron salir y tuvo que quedarse en casa para cuidar de su hermano menor y no pudiendo asistir a la fiesta que ella tenía previsto ir, bueno, sintió impotencia, sintió mucha ira, ¿no? Mucho descontrol. Que miren, repito, no la puede descargar en el momento. Irritabilidad. Claro que sí, pero al no descargarla en el momento, ¿qué pasa? Bueno, hay formas, ¿no?, de reacción. Por ejemplo, eso te puede crear una coraza. En este caso, a ella le generó una coraza. Cuando fue al colegio el día siguiente, le dijeron, oye, Susana, ¿por qué no fuiste a la fiesta? Se quedó callada, apática, ¿no? Entonces, los demás, aparentemente, al verla, dijeron, ay, mira, mínimo, ¿no? Discúlpate con la del cumpleaños. Como si de ella hubiera sido la culpa, sin indagar, ni preguntar, ni cuestionar, e ir más allá para saber por qué motivo ella no fue a la fiesta. Y la molestia de ella era justamente eso, ¿no? Todo el mundo me juzga, todo el mundo opina, pero nadie me pregunta el por qué fue que yo no hice o dejé de hacer lo que tenía que hacer. Entonces, vamos a ver que cuando las personas no canalizamos muy bien nuestras emociones, genera una frustración, y la frustración, cuando no es bien llevada, puede desencadenar en la ira, ¿ya? La ira, ¿cómo es y cómo reconocerla? Muchas manifestaciones de violencia se activan a partir del malestar producido por un conjunto de emociones que no hemos podido regular, tal como le ocurrió a Susana. Es importante entonces indagar las causas de fondo para poder generar condiciones que permitan expresar adecuadamente las emociones y evitar que se repitan situaciones violentas. A ver, no sé cuál de ustedes está con su micrófono encendido, pero se está camuflando. Ok, gracias. Entonces decía, la ira, como otras emociones, está acompañada de cambios fisiológicos y biológicos. Ustedes van a ver que las personas de repente que tienen un rostro determinado en un momento regular,
cuando se ven trastocadas o cuando sienten mucha cólera contenida, el rostro cambia. La expresión del rostro se vuelve más adusta, la mirada más penetrante y uno, al ver estas expresiones, uno sabe que la persona está molesta, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que una vez reconocida la ira, esta nos puede producir irritabilidad, nos puede conducir a la agresividad, pero si nosotros la reconocemos antes y la podemos conversar, podemos manifestarla hacia los demás, esta puede bajar, esta puede ir como un globo así enorme, enorme, que está bien, con mucho aire por dentro. Cuando lo vas soltando poco a poco, el aire se va desinflando. Algo así también sucede con las emociones fuertes, ¿no? Cuando estas son bien canalizadas, nosotros podemos controlarlas, y así como se encienden rápidamente, también podemos lograr que estas comiencen a bajar, siempre y cuando la persona se sienta atendida o se sienta aceptada, comprendida. En el caso de Susana, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, ella primero sus respuestas eran bien parcas, bien duras, bien amargas, ¿no? Pero cuando la profesora le dice, ay, qué pena, o sea, ¿se han portado mal contigo? Sí, se han portado mal conmigo. ¿No? No me entienden, en mi casa nadie me escucha. Y hasta cierto modo ella se compara con el hermano mayor, ¿no? A mi hermano mayor le permiten hacer todo, en cambio a mí no, a mí me dan Pero, responsabilidades, ¿sí? pero Miss, Dime, la dime. Susana cuando estaba hablando con su profesora también tuvo de su voz, un poco más de carácter hacia la Claro que profesora. sí, justamente Fue un momento de desesperación, mis, ya que al escuchar que van, es, Irritabilidad tuvo. escuchar sí, que van a llamar a sus padres se alteró. claro, es lo que justamente les mencionaba a ustedes, ¿no? Eso que ustedes me acaban de decir es una percepción emocional. En este caso, como cualquier profesora, por ejemplo yo, estamos en clase y de pronto yo te digo algo y tú me respondes abruptamente. De repente lo primero que hago es decir, oye, ¿qué te pasa? Hijo, modérame la Escucharte. voz, ¿no? Y te callas. En este caso, ¿por qué la profesora no dijo eso? Porque lo que trataba de hacer era ser empática con Susana, tratar de ponerse en su lugar y mediante las respuestas que ella le daba, tratar de entender qué es lo que le llevaba a ella a esas respuestas que estaba dando. Eso era lo que pasaba, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué cosa es la percepción emocional? La percepción emocional se refiere a la habilidad, y esto es lo que nosotros debemos desarrollar, para identificar y reconocer los sentimientos de uno mismo y de los que nos rodean. Es importante y necesaria porque así se puede prestar atención y decodificar con precisión las señales emocionales de la expresión facial, movimientos corporales y tonos de voz. En este caso, lo que se veía o donde se notaba la molestia de Susana puede ser aparentemente, aparte de su rostro, era en el tono de voz que ella tenía. Cuando ella estaba muy enojada, su voz era totalmente distinta a cuando ella ya estaba un poco más tranquila. Y eso también ustedes lo han notado, porque nosotros solamente lo hemos percibido en audio. La habilidad para identificar las emociones es la percepción emocional. De ellas, una de las más intensas que podemos sentir es la ira, un estado emocional que varía en intensidad, pues va de la irritación leve a la furia intensa. Nos permite enfrentar amenazas y defendernos, pero también impide que razonemos de manera eficaz, ya que reaccionamos ante algo que percibimos como una amenaza. Activamos los mecanismos de autodefensa y nuestra acción es producto de la impulsividad. Por ello, la expresión descontrolada de ira puede derivar en comportamientos agresivos que pueden desatar más violencia. Entonces, nosotros cuando detectamos un estado emocional muy fuerte como una irritabilidad, ¿no? Que primero puede ser
solamente irritabilidad sin llegar a que sea una furia intensa. Cuando nosotros la llegamos a identificar, la podemos controlar. Pero para ello nosotros tenemos que ser conscientes de qué es lo que sentimos, por qué lo sentimos y de qué nos va a servir este sentimiento o esta emoción. Al control de este sentimiento emocional se le llama inteligencia emocional, que también lo hemos visto, pero vamos a recordarlo ahora. Repito, cuando tú te sientes con mucha presión, con mucha cólera, con mucha ira, no vas a poder razonar bien. Por eso es importante que cuando se va desencadenando el proceso, vamos a ver, de frustración, enérgico, cuando vamos sintiendo irritabilidad, no hay que dejar que progrese mucho, sino hay que detenernos un poco como para pensar qué es lo que nos está produciendo esto y hacia dónde nos lleva. Y si lo podemos controlar, lo podemos canalizar, esto va a jugar a favor nuestro. La inteligencia emocional refiere a la capacidad y habilidades psicológicas que implican el sentimiento de entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Es una habilidad que va más allá de los rasgos de personalidad de una persona. Más bien, depende mucho de la calidad de las interacciones de uno mismo o con grupos cercanos y significativos para nosotros. Comprender por qué actuamos con violencia implica también comprender cómo se activa esta en nuestras relaciones sociales. ¿En cuáles? En la familia, en la comunidad, con nuestros compañeros de escuela, etc. Por ello, la inteligencia emocional es una parte de la inteligencia social. El poder canalizar nuestras emociones, el saber controlarlas y manejarlas, esto nos va a ayudar muchísimo en la vida y nos va a hacer personas mucho más coherentes, si se quiere decir, con nosotros mismos, ¿ya? Si detectamos y clarificamos qué esperamos de los demás, podemos hablarlo, pedirlo o reflexionar al respecto. La incapacidad o dificultad para regular de forma apropiada emociones como la ira puede conducirnos a la violencia. Por lo tanto, la violencia es también producto de no conocer, no comprender, ni saber manejar emociones. ¿De dónde viene la ira? ¿Qué sentimientos forman en nosotros y qué consecuencias generan en nosotros y en otras personas? Lo que debemos aprender nosotros es a saber, a canalizar, entender qué es lo que nos pasa o qué es lo que nos pasa a los demás. Por ejemplo, si algunos me dicen, Miss, yo ya sé cuando mi papá está molesto o cuando mi mamá está molesto, así, le digo, seguramente grita. No, yo volteo y veo su rostro. Y cuando está molesto o está molesta, yo entiendo porque su rostro cambia totalmente. Cambia las facciones de sus ojos, la manera de mirar. Yo ya entiendo que está molesto. ¿Y qué haces tú al respecto? Bueno, lo que hago en ese momento es dejar, solo saludo y me voy. Bueno, eso es una manera también de reaccionar de forma asertiva. Y esa es una manera también de usar tu inteligencia emocional. Sabes que la otra persona de repente está perturbada por algo muy ajeno, que no tiene nada que ver, ni es concerniente contigo, que le puede haber sucedido en el exterior. Dejemos que esa persona pueda canalizar ese sentimiento y bueno, luego conversar, ¿no? Eso es también tener inteligencia emocional. ¿Qué necesitamos para establecer relaciones saludables? Primero, el autoconocimiento, la autorregulación y la autonomía. ¿Autoconocimiento para qué? Para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás.
para poner nombre a las emociones que sentimos y saber identificarlas, no enojo, tristeza, ira, etc. La autorregulación, manejar las emociones y responder de manera adecuada a través del diálogo interno, la respiración, la relajación y estrategias para la regulación de sentimientos e impulsos. Detenerme un momento antes de actuar, esto es importante. El poder reflexionar sobre lo que nos está pasando a nosotros. Y la autonomía, que es la capacidad para analizar críticamente las normas sociales, buscar ayuda y recursos, tener confianza en nosotros mismos, tener autoestima, pensar positivamente, automotivarnos, tomar decisiones de manera adecuada y responsabilizarnos de forma relajada y tranquila. Eso es canalizar mis emociones. Mecanismos para controlar la ira. ¿Qué mecanismos tenemos para controlar la ira? La capacidad para regular la ira nos conduce, la capacidad para regular la ira que nos conduce a la violencia son importantes, porque nos van a permitir cambiar nuestra forma de actuar. ¿Qué mecanismos podemos usar para ello? Primero, detente. Si notas que tienes un grado de ira que puede hacerte perder el control, para un momento tú y reflexiona. Hay algunas personas que yo lo he notado, por ejemplo, jovencitos como ustedes, que cuando se encuentran de mal humor y alguien les habla, ¿sabes qué? Dame un momento, espera. Ah, ¿estás molesto? Sí, yo ok, te dejo solo. Eso es también parte de la inteligencia emocional de ambas personas. Uno, la que identificó su sentimiento inquietante y sabe que está molesto, tiene que primero gestionar y canalizar internamente y personalmente lo que le está pasando, y la otra persona que también respeta el espacio de su compañero o su compañera y le da el tiempo suficiente como para que éste pueda canalizar lo que le está pasando. Luego, procura bajar el tono a esos pensamientos y piensa en argumentos más razonables y menos inamistosos de aquella persona con la que podrías estar discutiendo. Esto también es básico, es un poco difícil, pero sí es bastante asertivo para que tú puedas relacionarte y dirigirte a los demás. Es bastante difícil el poder ser asertivo, es bastante difícil el poder ser razonable con los demás, pero sí nos va a ayudar muchísimo, no solamente para ahora, sino para trabajo a futuro también, para tu vida futura también, para cuando tú te conduzcas con los demás. En algún momento vas a llegar a tener familia y tú vas a poder aprender a manejar esto, a manejarlo tú y a poder entender también a las demás personas que van a estar contigo. Si se hace muy difícil controlar las emociones y los pensamientos, recurre a la técnica del tiempo fuera. La técnica del tiempo fuera es la que yo les decía hace un ratito, ¿no? Ok, yo estoy muy molesto, estoy muy cargado, no sé cómo hacer para, no me soporto ni yo mismo o ni yo misma me soporto, entonces necesito un espacio privado, un espacio particular solo para mí, para poder entenderme, para poder entender lo que me está pasando en ese momento, para poder controlarme, para poder desfogarme, para tratar de relajarme, pero solamente yo. Entonces, yo puedo pedir a las demás personas, ¿sabes qué? Mira, no, déjame un momento que me tranquilice y hablamos luego. ¿Ok? Mientras tanto, mientras yo hago uso de ese tiempo fuera, ¿qué debo hacer? Tratar de respirar primero. Respirar, cuando tú respiras, oxigenas tu organismo, oxigenas tu cerebro, y eso te va a dar la manera también y la facilidad de poder irte calmando poco a poco. ¿Va a ser abruptamente? No, va a llevar tiempo. Cuando uno dice, ya, cuenta del 1 al 10, podemos hacerlo nosotros como chiste, pero sí ayuda. Mientras tú vas contando del 1 al 10, vas respirando. Y esa respiración te va a invitar a ti a poder ir controlando y bajando la intensidad del sentimiento que te esté abordando en ese momento. Y finalmente, con la cabeza fría,
analiza qué puedes hacer tú para salir de lo que estás pasando. ¿Qué puedes hacer para no responder tan airadamente? ¿Qué puedes hacer para poder entender de repente a la otra persona o hacer que las otras personas te puedan entender a ti? Pero todo eso se hace, vuelvo a repetir, sabiendo canalizar lo que te está pasando a ti. O lo que pueda estar pasando a los demás, o por qué no, de repente es una situación que se da fuera de ti y que tú la estás viviendo, ¿no? De repente tú no sientes la ira, pero ves que alrededor tuyo la hay. Puede ser alguna discusión entre hermanos que se esté dando y cómo hacer si mis hermanos están ahí que se quieren dar de alma, ¿cómo puedo hacer yo ahí para intervenir? ¿Qué es lo que debo hacer yo para poder canalizar eso? De repente no puedo ir y acercarme a ellos, pero sí puedo decir, ya, calma, esperemos, démonos un plazo, cada quien vaya a un lugar particular y tratemos de relajarnos. ¿Qué vamos a hacer discutiendo? Ser ecuánime en ese momento. Finalmente, nosotros vamos a tener en cuenta que si somos afectados por la ira de otras personas, evitemos responder con más ira. Bien dice el dicho, el fuego con fuego, uff, más arde, porque es incrementar la agresividad. Cuando el clima se ha calmado, es bueno hablar sobre la ira y lo que la causa. Podemos decir, me enoja que hagas esto y explicar qué es lo que te enoja. O explicar por qué nos hemos sentido tratados injustamente, a lo mejor, ¿no? Es importante, sí, no guardarnos aquello que nos ha irritado, porque cuando tú te guardas ese enojo, lo que vas a hacer es que de repente te logras calmar en ese momento, te logras controlar, pero el enojo va a quedar ahí como una espinita, que sí puede estar por un momento, algún tiempo guardado, pero cuando sale a relucir otra cosa, esa espinita que estaba ahí anterior va a hacer que tú en algún momento tiendas a explotar de tal manera que no puedas controlarte. Por eso es bueno no guardarnos aquello que nos ha irritado, sino más bien buscar la forma más constructiva de expresarlo, de sacarlo de ti, de decir, ¿sabes qué? A mí me enojó mucho esto. Me miraste mal o me respondiste de esta manera o me llamaste de una manera que a mí no me gusta, me hace sentir muy mal. No me agrada que me llames así o que me digas así o que respondas así o que hagas algo que a mí me haga irritar, pero no guardártelo, sino decirlo. También ayuda a hablar con otras personas de confianza, ¿no? Alguien que sea muy cercano a ti. Puede ser tu mamá, puede ser algún amigo, puede ser algún maestro o alguien en el cual tú veas revestido tu confianza. Alguien en el cual tú sientas que es empático contigo, alguien en el cual tú quieras hablar para saber su punto de vista. Es importante hablar y no guardarlo, porque eso puede hacernos más daño y puede la otra persona de repente hacernos notar algo que de repente nosotros no nos hemos dado cuenta o no lo hemos tomado en cuenta o de repente no lo hemos visto. Y con más claridad, una persona que está fuera del problema nos puede hacer ver a nosotros en qué estamos fallando o qué es lo que nos faltaba. ¿Ya? Si estamos enojados, perdemos objetividad, perdemos empatía, prudencia, paciencia y capacidad de procesar la información. Lo más grave también es que podríamos dañar a otras personas que a veces injustamente. ¿Cuántos casos no escuchamos nosotros en la televisión, chicos, de una pareja mató a la otra? O en una gresca empezaron a tomar juntos y de repente se fueron a golpes. ¿Cuántas cosas no pasan? Porque nosotros tenemos mucha ira. Y cuando las cosas no las
sacamos de nosotros, no las conversamos, no las canalizamos, eso se queda y en nosotros lo que hace es que en un momento dado vamos a llegar a sacar todo eso con fuerza y podemos llegar a hacer daño a otras personas. Entonces, es importante saber dentro del manejo de nuestras emociones, poder darnos cuenta de lo que nos está pasando, poder compartirlo, después de haberlo analizado, porque primero lo tiene que hacer uno internamente, pero si se habla sobre lo que nos enojó, si hablamos sobre lo que nos molesta, si podemos, si somos capaces nosotros, y eso es parte de la madurez también, si somos capaces nosotros de poder decir a los demás, ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, ¿no? Que alguien me llame de alguna manera que a mí no me agrada, pero que me lo diga, y la otra persona me puede seguir llamando porque como yo nunca dije nada, me puedes seguir llamando, no sé, de alguna manera que a ella le parece bien, pero que a mí no me agrada. Yo lo que debo hacer es decirlo. ¿Sabes qué? Mira, no me digas así porque de verdad no me gusta. Pero sí es bonito, bonito para ti, pero a mí no me agrada, no me gusta que me digas así. Mi nombre es tal y yo prefiero que me digas, me llames por mi nombre que me llames de otra manera, no me agrada. Bueno, ya lo expresaste, ya lo dijiste. Y de parte de la otra persona ya está avisada. Mal haría en seguir llamándole de esa forma, porque yo sé que le molesta. No debería ser algo que vaya en contra de la otra persona. ¿De acuerdo? Uno puede estar hirviendo de rabia por dentro, pero sabe que una respuesta serena da mejor resultado que un estallido de ira. Uno puede estar hirviendo de rabia por dentro, pero sabe que una respuesta serena da mucho mejor resultado que un estallido de ira. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta, chicos. Y hay una pequeña actividad para ustedes. Les dejo esta tarea, pero también les voy a dejar una promesa. Les dejo tarea ahora y la siguiente semana sí yo no les voy a dejar tarea a ustedes, ¿ya? Esta tarea es bien fácil. Responde y completa. ¿Qué significa percepción emocional? ¿Por qué es importante y necesaria? En un cuadro de doble entrada, organiza las situaciones que durante este proceso de aislamiento te hayan producido ira, por ejemplo, ¿no? Sus causas, sus consecuencias y posibles soluciones. Las siguientes preguntas te van a poder orientar. ¿Qué situaciones te producen ira y podrían derivar en violencia? ¿Qué factores podrían estar influyendo? ¿Qué eventos te han producido ira y han desencadenado un conflicto y violencia durante la cuarentena? Identificar las causas que la originaron y las consecuencias que éstas las generaron. Este es el cuadro que te voy a invitar a llenar. Y esto es para presentar el día de mañana. ¿De acuerdo, chicos? Preséntenla en la plataforma nueva. Una de las cosas que también he indicado es que ustedes deben tener todas sus tareas que ustedes lo hacen. Les voy a pedir que los guarden dentro de un portafolio o una carpeta en sus computadoras, porque lo más probable es que en algún momento, antes de finalizar el año, regresemos a clases. Cuando yo te pida las tareas, que también van a estar en el Classroom, pero cuando yo te pida, no quiero que las imprimas, simplemente que me enseñes las carpetas o me las puedas mandar a mi archivo y yo indicar que eso es lo que tú has cumplido. ¿De acuerdo? Ahora voy a pasar lista, por favor, me contestan la lista. Lo último que se hacía, Miss, eso Sí, del cuadro. el cuadro de doble entrada lo contestas con las preguntas que te he dejado arriba. Ya, Arriba, ahí hay unas preguntas para que tú puedas llenar este cuadro, ¿ya? ¿Hay alguna ya, Miss. pregunta por parte de ustedes, chicos? ¿Me puede No, Miss. poder explicar del cuadro? No entendí bien, se escuchó cortado para mí. Ya, para llenar este cuadro, hijo, ustedes saben que yo dejo las PPT colgadas en la... En la plataforma, ¿no es? Sí, sí, y también en la hoja de tarea están las preguntas que están aquí que te van a poder ayudar a llenar el cuadro que viene a continuación. Así que no se preocupen y yo luego, en el transcurso del día, la clase queda grabada. Yo la voy a subir también para que ustedes puedan, si desean escuchar algo para
que les pueda ayudar a responder la tarea, enhorabuena. ¿De acuerdo? Esas Dime. preguntas se responden en el cuadro, además, ¿no? Sí, hijito, sí. Bien. Esas preguntas son referenciales, te van a ayudar a ti a contestarlas. Solo la primera es para contestarla ahí, y a partir de la 2 hacia adelante es para que tú puedas responderla a través del cuadro. ¿De acuerdo? Ya, ahora me Bien. van